Hola chicos, el día de hoy vamos a comenzar a ver el tema correspondiente a la materia de Matemáticas 2 y se llama segmentos proporcionales y teorema de Tales. Antes de comenzar vamos a realizarnos una pequeña pregunta que dice ¿con qué conocimientos cuenta? Más que nada esta pregunta es para reforzar un poquito los temas anteriores y que nos pueda ayudar a entender de manera más rápida el tema del día de hoy. Y para eso vamos a ver razones y proporciones primero. Posteriormente veremos un poco de la historia de Tales de Mileto, el teorema de Tales aplicado en triángulos y también aplicado en paralelogramos. Razones y proporciones. Ya sabemos que las razones y proporciones se refieren a una igualdad. Por lo tanto, tenemos un ejemplo que dice: relacionar las cantidades de dulces y computadoras que puede comprar Juan y su hermano. Primero lo vamos a dividir en segmentos proporcionales. ¿Qué quiere decir segmentos? Pues que lo vamos a ir cortando como una gráfica. En este caso tenemos aquí, por 10 pesos podemos comprar 2 dulces y por 40,000 pesos podemos comprar 8,000 computadoras. Esta es la forma de representarlo por medio de segmentos, pero también podemos representarlo con nuestra forma de relaciones y razones, que es de la siguiente manera: 10 es a 2, así como 40,000 es a 8,000. Recuerden que estos 4 puntitos juntos significan así como, y se representa también como razón de manera de una fracción. 10 es a 2, como 40,000 es a 8,000. Esa es la manera correcta de representar nuestras razones y proporciones. Para demostrarlo, tenemos un ejemplo. El ejemplo dice: en una caja hay 5 manzanas y 3 mangos. Y en otra caja hay 10 manzanas y 6 mangos. ¿Son proporcionales las cantidades de manzanas y mangos en ambas cajas? Lo que queremos saber es si es lo mismo de este lado que de este lado. Las mismas cantidades. ¿Cómo se hace eso? Primero vamos a sacar la razón de la caja 1. Dice que tenemos 5 manzanas, 5 y 3 mangos. 5 es a 3. Y en la caja 2 tenemos 10 manzanas, lo ponemos debajo del 5, 10 y 6 mangos. Entonces ponemos 10 es a 6. La proporción 5 a 3, así como 10 es a 6, debe satisfacer la condición multiplicativa. ¿Cuál es la condición multiplicativa? Bueno, quiere decir que cada vez que nosotros multipliquemos cruzado 5 por 6 o 3 por 10, por ejemplo, nos tiene que dar exactamente el mismo resultado. Entonces, si hacemos la prueba, 5 por 6 va a ser igual a 30 y 10 por 3 también nos da 30. Por lo tanto, va a demostrar que las cantidades en ambas cajas sí son proporcionales. El ejemplo número 2 nos habla sobre triángulos. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo están a razón 3,2. En esta imagen tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos ángulos internos, que es un ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. Ya tenemos que el ángulo B vale 90 grados. Sin embargo, no tenemos los datos exactos de cuánto equivale cada uno de estos ángulos. Solo sabemos que son ángulos agudos. Por lo tanto, en la definición agudos, sabemos que tiene que medir menos de 90 grados. Pero nos está dando un dato importante que dice que están a razón 3,2. Entonces, los ángulos están en razón 3,2, por lo cual podemos establecer una proporción. Dice que el ángulo BAC va a ser igual a 3. Este ángulo de aquí va a valer 3, pero no son 3 grados, es 3 por los grados que nosotros calculemos.
¿Por qué es este ángulo? Recuerden que como tenemos A en medio, quiere decir que es el ángulo A. Y en este caso tenemos que el ángulo ACB va a ser igual a 2. Entonces, como no sabemos exactamente cuánto miden, vamos a utilizar la literal X. En lugar de que valga 3, va a valer 3X. Y en lugar de que valga 2, va a valer 2X. Por lo tanto, vamos a sustituir la X para saber cuánto vale. ¿Cómo se hace? Bueno, gracias a una propiedad fundamental de las proporciones, que ustedes ya se la saben, y dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Recordemos que tiene 3 ángulos internos un triángulo y la suma de todos estos nos tiene que dar 180 grados. El ángulo BAC, que sería más el ángulo ACB, más este ángulo, que ya sabemos que vale 90 grados, debe ser igual a 180. Y vamos a utilizar nuestro principio de sustitución para despejar una ecuación, en el cual vamos a tener 3x, que es lo que vale 3x, más 2x, más 90 grados, va a ser igual a 180 grados. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a despejar las x. Lo primero que hay que hacer es quitar 90 que está sumando, lo vamos a pasar del otro lado restando. Recordemos que todo lo que está después del signo igual se queda de la misma manera. Entonces, tenemos 180 menos 90, 90. Y luego tenemos x y x. Como son las mismas, vamos a sumarlos. 3 más 2, 5x. 5x es igual a 90. Pero como queremos únicamente el valor de x, vamos a despejar. 5 está multiplicando a la x, por lo cual va a pasar del otro lado dividiendo. 90 grados sobre 5. Y al realizar esta operación obtenemos 18. Después sustituimos el valor de x en las primeras expresiones. Vamos a tomar esta expresión anterior que nos decía que BAC vale 3x y ACB vale 2x. Ahora sí vamos a sustituir. BAC va a ser 3 por x y x va a valer 18. 3 por 18, 54. Y ACB va a ser 2 por x, y como x vale 18, lo vamos a sustituir. 18 por 2, 36. Por lo tanto, ya tenemos que x vale 18. El ángulo BAC vale 54, este ángulo vale 36 y este ángulo ya nos lo sabíamos, vale 90. Cuando nosotros realizamos la suma 90 más 36 más 54 nos da un valor de 180 grados y quiere decir entonces que todas son proporcionales. Posterior a eso, vamos a comenzar ahora sí con el tema, hablando un poco de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo griego, que este filósofo era muy curioso. Él diseñó, tras varias observaciones simples, un método para medir elementos como por ejemplo las pirámides de Egipto, por ejemplo la altura de los árboles o incluso la altura de otras personas. Y todo eso lo hizo mediante unos segmentos proporcionales. Si se dan cuenta, en cada uno de estos están formando triángulos y mediante la sombra del árbol, él realizó triángulos. ¿Para qué? Para que por medio de segmentos proporcionales pudiera encontrar un método muy rápido para encontrar la solución. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues una vez, siendo tan curioso, al realizar cortes en sus zanahorias, descubrió las bases principales del teorema de Tales, que se presenta a continuación. El teorema de Tales dice
que si 3 o más paralelas cortan a 2 transversales o secantes, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. Es este de aquí. Tenemos dos rectas paralelas transversales. Esta es una recta transversal y esta es otra recta transversal. Si nosotros las cortamos con estas líneas rojas, que son paralelas, tengo 1, 2 y 3 paralelas, quiere decir que hay segmentos proporcionales entre ellas. O sea que este lado va a medir lo mismo que este lo mismo que este y este lo mismo que este. Por lo cual se pone de la siguiente manera. AB es este de aquí, va a ser igual a BC, o sea, a este. Y va a ser igual a AC, a todo esto. Dice, AB es A'B'. AB es igual a A'B'. BC es igual a B', C', como está aquí. Y AC, que es toda esta, va a ser igual a C', toda la de este lado. Si se dan cuenta, a simple vista se ve que son iguales, pero él quería demostrarlo. Y para eso tenemos el ejemplo número 1. Dice, ¿cuál es el valor de X en la figura que se presenta a continuación? Tenemos también dos rectas paralelas transversales y tenemos las 3 secantes que nosotros le estamos colocando. Son estas 3 flechitas. Dice que este lado vale 5, este 4, este 6 y este no sabemos cuánto vale. Pero como colocamos en la diapositiva pasada, podemos mostrar que 5 es a X, como 4 es a 6. Y se presenta así. 5 es a X, así como 4 es a 6. Eso define nuestro teorema de Tales. Y después lo vamos a colocar con nuestra notación equivalente, que está aquí abajo. La notación equivalente es en forma de fracción. 5 es a X, así como 4 es a 6. Después vamos a aplicar las propiedades fundamentales de la proporción, que es la que les comentaba hace un momento. Cruzados nos deben de dar el mismo resultado, por lo cual vamos a cruzar. 5 por 6 va a ser igual a X por 4, o es lo mismo si yo hago X por 4 es igual a 5 por 6. Se coloca así las propiedades fundamentales con paréntesis para recordar que se refiere a una multiplicación, y vamos a realizar la operación. Es en una regla de 3 porque la X la tenemos abajo. 5 por 6 son 30 y este 4 que está arriba va a pasar dividiendo. 30 entre 4, y si nosotros lo hacemos más pequeño, esto se simplifica a 15 entre 2. La mitad de 30 es 15 y la mitad de 4 es 2. Se puede dejar así o se puede hacer en decimal. 15 sobre 2 vale 7.5, por lo cual tendríamos que 5 es a 7.5, como 4 es a 6. Y demostramos que el valor de la figura es igual, o son segmentos proporcionales. El teorema de Tales aplicado a triángulos puede aplicarse a triángulos tomando dos de sus lados como secantes o transversales y trazando los segmentos de división paralelos a la base. Quiere decir que tenemos un triángulo y de este triángulo nosotros vamos a trazarle una línea horizontal que la cruce para saber si son congruentes o no estos triángulos. Por eso se obtiene el teorema que dice: toda paralela a uno de sus lados de un triángulo divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Tengo un lado, tengo otro lado, y si yo lo corto, voy a tener dos triángulos. De estos dos triángulos tengo que demostrar que este lado es igual a este, así como este corresponde a este otro. Como está en este lado, vamos a tener que BD, este pedazo,
es ADA a este otro, así como BE va a ser AS. También a eso se le conoce como teorema fundamental de la proporción. Cuando ustedes escuchen este nombre, se refiere al teorema de Tales aplicado a triángulos. Un ejemplo para que nos quede más claro sería: determina el valor de x si AB vale 20, o sea, todo esto vale 20 y BC vale 18. A partir de la figura tenemos el siguiente razonamiento. Las afirmaciones quieren decir, vamos a aplicar primero nuestro teorema de Tales, que quiere decir que 2x va a ser igual a AB, así como 12 va a ser igual a BC. 2x pertenece a todo esto y 12 pertenece a todo esto. Ahora sí, como solamente queremos saber el valor de x, vamos a sustituirlo sobre la primera ecuación que tenemos aquí. La notación equivalente nos dice que 2x es igual a AB y AB nos dice que vale 20. 2x va a ser igual a 20 y como quiero saber el valor de x, este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. 20 sobre 2 es a 10. Por lo tanto, el valor de x vale 10. Y si yo multiplico 2 por x, me tiene que dar el valor completo de aquí. 2 por 10 me da 20. Entonces, demostramos que sí hay proporción. Y por último, vamos a ver el caso de los paralelogramos. El caso de los paralelogramos nos dice que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes entre sí. En el paralelogramo A, B, C, D se tienen lados opuestos congruentes, es decir, que AB va a ser igual o similar a CD y BC, que es este lado, va a ser igual o similar a AB, o congruente. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que un paralelogramo siempre tiene lados iguales, por lo tanto, para demostrarlo vamos a tener que trazarle una línea diagonal que nos lo pueda demostrar. Si se dan cuenta, AB tiene 2 rayitas y CD también tiene 2 rayitas. Estos dos deben ser lados congruentes y estos dos que son opuestos también deben ser lados congruentes. A eso se refiere con el caso del paralelogramo. Por ejemplo, nuestra tesis o nuestro problema nos dice demostrar que los triángulos BAD es igual o congruente al triángulo BCD. Tenemos un paralelogramo y para demostrarlo con el teorema de Tales tenemos que convertirlos en triángulo. ¿Cómo? Pues primero trazando una diagonal del punto B al punto D, como está aquí. Ahora sí tenemos un triángulo y nos dice que tienen que ser congruentes a los lados opuestos. El lado opuesto de este es este lado y el lado opuesto de BC es AD. Nuestra afirmación nos dice que DB, o sea, este, que es la línea que nos separa, va a ser la congruencia de el otro lado. Es la propiedad reflexiva de igualdad la que nos va a dividir y a decir que sean exactamente iguales. Después dice que por ser ángulos alternos internos, tenemos que el ángulo ABD, este ángulo de aquí, va a ser proporcional al ángulo BDC. A este de acá. Vamos a tener aquí uno. Vamos a colocar aquí hay un ángulo y aquí hay otro ángulo. Estos son los ángulos alternos internos.
¿Por qué internos? Porque están dentro del triángulo. ¿Por qué alternos? Porque están del lado opuesto. Este está de este lado. O sea, son opuestos, son internos y son de dos ángulos diferentes, que corresponde a la segunda razón. La tercera razón nos dice que el ángulo DBC, buscamos D, B y C, quiere decir que aquí tenemos otro ángulo. Debe ser congruente al ángulo ADB. Buscamos ADB. Aquí colocamos el siguiente ángulo. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos. Lo mismo que el pasado. Están cruzados, pero son internos. Y el rojo también están cruzados, pero son alternos. Y la última razón nos dice que son triángulos congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo. Recordemos también que el criterio ángulo, lado, ángulo ya lo vimos también en criterios de los triángulos, y nos dice que debe ser BAD. BAD, este es un triángulo. Este va a ser el primer triángulo. Y el siguiente triángulo es BCD. BCD. Este es el triángulo número 2. Por lo cual, la conclusión tiene que ser que AB, que son estas dos líneas que están aquí, AB, este lado AB, estas dos líneas, es congruente a CD. CD son estas dos líneas. Este y este deben de ser congruentes, y vemos que sí, porque están de los lados opuestos y son exactamente iguales. Y después BC, que es este lado, es congruente a AB, que está de este otro lado. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que un paralelogramo tiene lados opuestos congruentes. Todos los paralelogramos deben tener lados opuestos congruentes. Para finalizar, van a aplicar lo aprendido realizando dos actividades. Un mapa conceptual con los datos más importantes sobre este tema de acuerdo a la explicación que les di, y como actividad número 2 van a realizar un problemario que les voy a subir a la plataforma. Espero que se encuentren muy bien. Eso sería todo por la clase del día de hoy.